Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Les voy a mostrar cuáles fueron las actualizaciones, updates o correcciones a realizar por parte del equipo de Blizzard encargado de Diablo 4, que son estos señores, bueno, parte del equipo, obviamente no están todos, y que como saben el día de hoy 16 de junio se realizó el Campfire Chat, que ya estaba planeado, en donde se comentaron varias cosas, así que vamos a ver cuáles son esas actualizaciones, cómo nos afectan en el juego y en especial la primera temporada, que hay muchas dudas respecto a esto. Voy a abrir acá el Discord, que es donde tengo los apuntes generales. A mi punto de vista son los más importantes de los que se hablaron en la reunión. Para la temporada 1, aquellos que estaban preocupados de si se guardaba la progresión del mapa, los translocadores, es decir, todo lo que es la exploración junto con los portales, confirmadísimo. Para la temporada sí se van a tener desbloqueados. Obviamente si los has desbloqueado antes, si no has realizado la exploración del mapa, por favor hazlo antes de que empiece la temporada. Eso es súper importante. Otro punto también es el tema de los altares de Lilith, que como saben son estas estatuillas que nos dan unas bonificaciones permanentes a todos nuestros personajes del reino. ¿Cuáles son las únicas bonificaciones que no se van a desbloquear desde el nivel 1 en la temporada? Los altares que nos dan niveles Paragon, porque obviamente el sistema Paragon solo está disponible desde nivel 50, recuerden. De resto, todo lo que son estadísticas como fuerza, destreza, ¿a qué voy con ello? Por favor, los que quieren empezar con el pie derecho la temporada, tengan todos los altares de Lilith totalmente descubiertos, junto con la progresión de exploración del mapa y los translocadores. Respecto a los progresos de región, únicamente se habilitarán los dos primeros slots. ¿Qué quiere decir eso? Si nos vamos acá a progresos de región, si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. A ver, lo que manifestaron es que van a estar solamente descubiertos o de alguna manera con el check los primeros, ¿vale? Estos dos. Habrá que ver si hay algún cambio, si nos habilitan de pronto un poco más, pero al parecer solamente vamos a tener los dos primeros descubiertos. Eso respecto a la progresión de región. Respecto a los códices, seguramente se mantienen, pero no el progreso de calabozos. Así que si estabas preocupado por el hecho de que, qué sé yo, hiciste todos los calabozos, te toca hacer de nuevo todo el códice, creemos, y esto es algo, como lo digo nuevamente, personal, sí se van a estar guardando los códices, pero no la progresión como tal de marcar como completado el calabozo. Pasamos a la siguiente, que sería la capacidad de óbolos. Se mantiene, que esto es algo bastante cool. Ya vamos, si hemos descubierto pues de alguna manera todos los altares y cumplido en este punto del reino eterno todos los objetivos de región, vamos a mantener la capacidad de óbolos. La progresión del personaje empieza desde nivel 1, hay que tener en cuenta eso, aunque sea muy obvio. La campaña se puede omitir, como es normal con los otros personajes o alters, y vas a poder realizar nuevamente las misiones secundarias, pero no darán renombre. Eso sí, ya hiciste esas en el mundo eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mundo de la season, por decirlo de alguna manera, vas a poder encontrarte con todos los personajes otra vez con las interrogaciones de inicio de las misiones secundarias. Habría que ver cómo implementan esto, porque genera un poco de confusión el hecho de que dijeron que íbamos a tener el progreso de región desbloqueado hasta cierto nivel. Entonces, ¿cómo esas misiones secundarias que tal vez ya realizamos sí se marcan acá como cubiertas, pero se pueden volver a hacer, pero entonces van a dar progreso de región o no? No sé, hay una leve confusión en ese sentido, porque obviamente saben que no todos lo responden con total claridad. Ajuste de ganancia de experiencias mazmorras de pesadilla, y ahora también se podrá transportar desde un portal sin la necesidad de recorrer todo el mundo. Aquí en este punto ya empezamos a hablar un poco aparte de lo que es la Season 1, así que tenga la tranquilidad para los que estaban preocupados que las mazmorras de pesadilla eran de alguna manera una pérdida de tiempo, abro comillas, porque solo servía para mejorar los glifos. Ahora también nos va a dar una buena cantidad de experiencia, y esto se relaciona al nerfeo de mazmorras que hicieron en cuanto a la aparición de élites hace poco. Entonces, al parecer, todo lo que indica es que las mazmorras de pesadilla han de ser el core de todo lo que es la subida de nivel, y así es como lo quieren plantear ellos en el siguiente parchecito que metan por ahí, que no está confirmado realmente cuándo se va a implantar, pero va a ser muy pronto, ténganlo por seguro. Y esto también, que se podrán transportar directamente a las mazmorras de pesadilla desde, imagino yo, un portal que se abre desde las ciudades principales o desde el mismo translocador de la ciudad principal. Se puede redirigir tal como si fuera un translocador temporal
a la mazmorra de pesadilla. Hablando de lo que es la temporada 2, que dijeron que lo iban a implementar en la temporada 2, las gemas se convertirán en un material y no ocuparán espacio en el inventario, o al menos esto es como lo que se da a entender, en donde las gemas ya no te van a ocupar un slot en el baúl o en tu inventario, sino que va a ser como un material como por ejemplo las almas perdidas, etcétera. Otra cosa importante es la corrección de bugs visuales, de habilidades por ejemplo como la del Necromancer, la del hechicero, posiblemente también se vengan, donde hay un montón de habilidades en el mapa que literalmente te generan una embolia cerebral de tanto ver ese brillo de las habilidades o la nube que el Necromancer hace. Vamos con el modo hardcore, y es que se crea un nuevo ítem que es un consumible para hacer escapes rápidos, para resolver problemas de desconexión, evitar combates extremadamente difíciles, entre otros. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo si tú estás matando aquí un boss y te está por matar, tú puedes fácilmente darle al consumible, qué sé yo, y te sacó automáticamente del calabozo. Ya saben que acá en la rueda de gestos podemos personalizarla, poner consumibles, etcétera. Entonces lo que es normal de un hardcore debería tener su consumible para escape rápido. Y además si te llegas a desconectar, el consumible de una vez se consume o te lo tomas en caso de que sea algún tipo de brebaje, o tiene sentido de que sea más como un pergamino, ¿no? Si te llegas a desconectar, automáticamente se utiliza, por lo cual vamos a ver menos muertes en hardcore, qué sé yo, que si entras a un boss y empiezas a pelear y te empiezan a matar, puedes utilizar ese pergamino y te sales de una, lo cual está bastante bien, pensando claramente en todo el sacrificio que tiene levelearse un hardcore, y que por una desconexión, incluso aunque no sea incitada por ti, pues obviamente se muera tu personaje y GG. Otro punto importante respecto a hardcore es que cada vez que entres a una zona va a salirte un mensaje diciendo que es potencialmente peligrosa, entonces vas a poder también prever que estás por enfrentarte tal vez a un boss de alto nivel o a un grupo de élites de alto nivel. Entonces está súper cool también esa opción para los hardcore. ¿Qué otra cosita se viene? Los alijos de jefes de mundo van a poder abrirse inmediatamente, pero el loot puede ser de nivel mayor. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que tú fuiste a matar a Shava, te dio la recompensa semanal, que por ejemplo es un cofre de estos. Esto es un cofre de misiones secundarias, ignórenlo, pero ¿qué pasa? Cuando tú no eres nivel 80, por ejemplo, tú vas a tener que esperar hasta nivel 80 en la actualidad para poderlo abrir. Lo que van a arreglar es que ahora lo puedas abrir, es decir, puedas tirarlo al suelo a ver qué te tocó, pero esos objetos que por ejemplo recogiste solo los puedas usar, por ejemplo, a nivel, qué sé yo, 80, si está 75. Es un update que es como, bueno, ahora te dejan abrir el alijo para ver qué te tocó, pero te dejan súper iniciado porque igual tampoco te los puedes equipar en caso de que no tengas el nivel suficiente. Si tienes algún comentario, por favor, hazlo en la sección de comentarios, y si tienes algún aporte a lo que he comentado, házmelo saber. Ya sabes que me encanta conocer lo que piensan y trato de mejorar cada día como creador de contenido. Así que no siendo más, amigos, chaito.